Hola a todos y bienvenidos a este repaso técnico educativo rápido de cara a la semana que viene, 3 de marzo del 2025, traders. Vamos a ver, como siempre, con nuestra particular forma de ver los mercados, qué soportes, qué resistencias tenemos precisamente en Forex, en índices, materias primas, también Bitcoin, de cara a la semana que viene. Traders, comenzamos. Vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, por el índice del dólar, por el DXY. Fíjense, traders, lo interesante que es siempre tomar beneficios en los niveles de las extensiones de Fibonacci. Observen cómo llegó al 127 y es que en la zona de ventas una extensión de Fibonacci como 127, 161, 188 es un área de soporte. Claramente se ha dado la vuelta el índice del dólar, el DXY, y se ha vuelto a venir a este área de resistencia. Por ahora es un área de resistencia. Luego la oportunidad de control de riesgo en este área cuando el precio viene por debajo. Por ahora, si vemos que no fractura el área, la posibilidad sería vuelta al 127,2. Pero vamos a tener un especial cuidado si fractura el área, porque lógicamente si fractura este área se convertiría en soporte. Luego ahí tendríamos que tener una invalidación de esa posibilidad si vamos a optar por ella, porque el DXY podría nuevamente venir a visitar ese área, que es el área de resistencia superior que tendríamos desde el área de soporte. Cuidado que estaríamos nuevamente en una zona de compras, se habrían deshecho esas posibilidades de resistencia, sería desde soporte a resistencia. Continuamos con el dólar peso mexicano. ¿Qué decir de este cruce, traders, que desde el año 2024 a finales ya sigue en rango y continúa en rango? De hecho, es un cruce especialmente interesante para ver lo que es rango en un instrumento financiero. Velas muy pequeñitas, posibilidades de control de riesgo escasas, en el sentido de que siempre puede salir por riesgo, y la posibilidad de llegar a una recompensa alcanzable y lejana, bueno, pues ya vemos que se disipa. Las fronteras claramente son área de soporte en este área de los 20.00 aproximadamente y el 20.80 que tendríamos justamente como área de resistencia. La tendencia, ¿cómo podría desarrollarse? Bueno, traders, si realmente el dólar peso viene a fracturar el área de soporte, bueno, primera posibilidad de control de riesgo en resistencia, y si fracturase nuevamente el área de resistencia, primera posibilidad de soporte. Cuidado, porque este área, esa posibilidad la dejaría un poco en entredicho, en el sentido que ya hemos tenido cotización por encima de ese 20.80 y fíjese cómo esta vela volvió nuevamente a retomar ese rango. Vamos a continuar con el dólar australiano. Cuidado que el dólar australiano, después del último área potente de resistencia, se sitúa nuevamente en la zona de ventas. Importante área de soporte-resistencia. Aquí lo vemos claramente como fue anterior, tanto soporte como resistencia en los históricos. Y el dólar australiano está por debajo, por lo que podría venir a visitar este doble suelo. Cuidado si fractura este doble suelo, que sería un área de resistencia, y la tendencia podría continuar en este caso a favor del dólar como fortaleza, que es la segunda divisa. Vamos a hacer una cosa: en vez de correr detrás del precio, vamos a tratar de esperarlo en áreas de resistencia. Aquí voy a bajar H4, primera posibilidad. Fíjense este área, importante área que hemos dibujado de resistencia, y la posibilidad, cualquier rebote que veamos respecto de esta línea de pivotes de máximos decrecientes, segundo área de resistencia, luego tendríamos en este angulito de aquí, tendríamos dos áreas interesantes de resistencia. Cualquier rebote que veamos del dólar australiano al área, para no correr detrás del precio, podríamos con nuestro modelo, nuestro plan de trading, atacar la tendencia con el objetivo de llegar al soporte de más abajo. Continuamos con el euro dólar. Bueno, traders, vamos a ver por qué el euro dólar trata de cambiar de ciclo de mercado, es decir, estábamos en una zona de espiral de pivotes de mínimos crecientes y vamos a ver si desarrolla ahora pivotes de máximos decrecientes. Cuidado, tendencia descendente. Por ahora, posibilidades de anterior soporte, resistencia, claramente como resistencia. El precio ahora está por debajo. De cara a la semana que viene, cualquier rebote que veamos al euro dólar al área de resistencia, ahora, traders, la posibilidad sería de ir desde resistencia al soporte inmediato, y este triple suelo sería el objetivo como primer área de resistencia. Iríamos del área de resistencia al soporte, y es que recuerden que las ventas van de resistencia a soporte, siempre con el riesgo controlado, y las compras vamos a tratar de hacerlas desde soporte a resistencia, siempre con el riesgo controlado. Continuamos con la libra dólar. Bueno, la libra dólar, traders, continúa por encima de este importante área de resistencia fracturada, se convirtió claramente en soporte, y además tenemos un soporte horizontal, fíjense ahí,
Además, de esa línea de pivotes de máximos decrecientes, que concretamente es este área de tanto soporte como resistencia. Luego, por ahora, la libra dólar traders está más fuerte la libra claramente que el euro respecto a su divisa común dólar americano, y mientras que permanezca por encima de este área, fíjense trader que llegó al 127,2% de esta proyección, nuevamente objetivo, ahí lo ven, y bueno, pues definitivamente fue área de resistencia, no ha podido con ese nivel. Recuerden que si realmente se sitúa por el nivel y vemos que se apoya como soporte y continúa la tendencia, el objetivo sería el 161. Pero lógicamente, si eso no sucede, la posibilidad sería de vuelta a este área de soporte-resistencia que produce, por un lado, el 78,88 de Fibonacci y por otro, esa línea fracturada de pivotes de máximos. Aquí tendríamos un doble área de soporte. El precio está por encima. Si vemos que la libra dólar se fractura el área y se sitúa por debajo, bueno, pues ahí tendríamos que saltar nuestras invalidaciones, lógicamente, si tenemos alguna operación a favor de la libra, porque tendríamos resistencia y podría quedar en rango con el objetivo, ese pivote de mínimos. Continuamos con el kiwi, gran correlación con el precisamente dólar australiano. Primer área importante que produce aquí claramente de resistencia y se nos vuelve a zona de ventas. Ha fracturado nuevamente nuestro área de soporte, concretamente es este área, fíjense en los históricos. Siempre nosotros como traders tenemos que definir las áreas, siempre podemos estar equivocados, esto es una cuestión de probabilidades, la cuestión trader es cómo controlamos el riesgo y el apalancamiento que utilizamos para ello. Fíjense aquí cómo, bueno, primeramente era un soporte, las posibilidades eran ascendentes, pero bueno, pues el precio decide fracturar el área, lógicamente por debajo del área de soporte, ahora es un área de resistencia, y la posibilidad de anterior en resistencia si lo avala, y ahora sería cuidado porque el dólar neozelandés estaría atacando la posibilidad de venir a visitar también este doble suelo. Iríamos desde resistencia para no correr detrás del precio, deberíamos de esperar un rebote al área de resistencia y tendríamos un área de resistencia excelente con el riesgo controlado al área de soporte de más abajo. Bueno, el dólar cash trader, fíjese nuevamente cómo otro cruce ha llegado al 127,2% de Fibonacci y se ha dado la vuelta. Me estoy refiriendo concretamente a este nivel trader, las posibilidades de ese área de 127,2%, fíjense, las posibilidades de darse la vuelta y vuelve al área de resistencia previo, fíjense aquí, área de resistencia previo, por ahora no lo ha fracturado, estaríamos en una espiral ascendente. Primera posibilidad de soporte, bueno, justamente la tendríamos aquí, donde ya fue anterior área de soporte dentro de este rango, bueno, pues que comenzó prácticamente, ahí lo ven, a finales de diciembre. Bueno, las posibilidades ahora en el dólar CAD pasarían por continuación de la tendencia principal que vemos, mientras que esté por encima de esta espiral de pivote de mínimos crecientes y mantenga, por supuesto, el área de soporte. Aquí ahora tendríamos un doble área de soporte, posibilidades si vemos que viene a visitar este área de continuación de la tendencia. La tendencia, ¿cuándo se desarrollaría realmente? Porque lógicamente, mientras que permanezca dentro de este canal horizontal, permanecería en rango, como así ha estado desde diciembre. Si fractura el área de resistencia y vemos que efectivamente se apoya como soporte, podría venir a visitar ese pivote de máximos como objetivo el dólar CAD. Bueno, continuamos con el dólar franco. Otro de los cruces que ataca el área nuevamente de resistencia. De cara a la semana que viene, por ahora, estamos en este potente área de resistencia, donde ya vemos que fue tanto resistencia como soporte anterior. Es una interesante área de control de riesgo, porque justamente es lo que buscamos. Aquí pueden pasar dos cosas: que realmente lo fracture, interesante soporte, continuación de la tendencia, atacar ese doble, en este caso, techo que tendríamos ahí, que nos produjo exactamente allá por diciembre-enero, aquí lo ven en los históricos, y si vemos que no es capaz de mantener este área, bueno, las posibilidades serían de pivotes de máximos decrecientes, cuidado, podríamos volver al área de soporte donde produjo ese rebote. Si fractura este área de soporte, bueno, pues interesante nueva oportunidad de control de riesgo. Repito, si fractura este área de soporte, porque a la vuelta tendríamos un área de resistencia, otro área de resistencia mayor, fíjense en el nivel 78, y si no fractura el área de soporte, pues no hay esa posibilidad de control
control de riesgo y bueno, pues tendríamos que seguir esperando. Dólar yen, seguimos con la espiral de pivotes de máximos decrecientes. Fíjense que nosotros comentábamos el otro día que si trazábamos el riesgo recompensa, es decir, los niveles de retroceso, es esta herramienta de aquí de Fibonacci, vamos a observar que este potente área de soporte resistencia anterior, observen siempre los históricos, importante área tanto resistencia como soporte, importante resistencia, el precio está por debajo, se ha apoyado en esta línea ascendente de pivote, este es el último pivote de mínimo que nos hizo el mercado, en el área de soporte iría en una zona de pivotes de máximos decrecientes a esperar precisamente este doble área de resistencia. Por un lado tenemos la horizontal, por otro lado tendríamos los pivotes de máximos decrecientes, luego la posibilidad iría desde el área de resistencia nuevamente como objetivo al área de soporte. Y además es una excelente área de control de riesgo porque si observamos que estamos equivocados y fractura el precio, me permite darme la vuelta, esta vez eso sí, como soporte, a esperar que vuelva a testearlo como soporte y podríamos pensar en una continuación de fortaleza del dólar, mientras que lógicamente no fracture este área, las posibilidades son de fortaleza del yen. Vamos a ver Bitcoin traders, porque definitivamente sucedió lo que comentábamos. Fíjense que comentábamos la posibilidad de no hacer operaciones si realmente no viene a fracturar el área de soporte, puesto que si el precio no había querido cotizar por debajo, no lo iba a hacer ahora. Bueno, pues definitivamente ya llevamos 3 o 4 días que, bien, ha hecho esa posibilidad, ¿no?, de fractura. Vamos a ver este área, fíjense este área, importante área de soporte, vamos a trazar los niveles de riesgo recompensa de Fibonacci para ver dónde estaría apuntando como posibilidad el Bitcoin y estaría apuntando, bueno, pues a ese siguiente área, el 188,6% de Fibonacci, que vemos que son los 75K, 75.000 aproximadamente. Bueno, ese sería el área, no vayamos a correr detrás del precio, ¿de acuerdo? Primer área de resistencia, me gustaría que se fijaran en este área de soporte. Lógicamente, si Bitcoin viniera a visitar este área de resistencia actual, el precio está por debajo, las posibilidades irían de resistencia al área de soporte, pero hay más áreas. Traders, otro área interesante, el 161,8% de Fibonacci, también es un área de resistencia que el precio está por debajo y por supuesto el área 127,2%, que vemos que también fue anterior soporte, anterior resistencia y el precio también está por debajo. Es decir, que ahora estaríamos en una espiral claramente de pivotes de máximos decrecientes en Bitcoin buscando áreas de resistencia. No corramos detrás del precio que tiene más riesgo recompensa, traders. Definitivamente el objetivo por ahora de Bitcoin serían los 75.000, entre los 75.000, 70.000, fíjense ahí podríamos marcar el 212 también, que fue anterior área tanto resistencia como soporte, luego la posibilidad siempre pasaría por ir desde el área de resistencia al área de soporte. Bueno, el cobre definitivamente, trader, después de ese movimiento a la fractura de nuestro área de resistencia, viene a buscar ahora el área de soporte. Fíjese que nosotros habíamos marcado el otro día este área, llegó al 161,8% de Fibonacci. Cuidado porque estaría describiendo ahora pivotes de máximos decrecientes y mientras que se mantenga esta nueva tendencia, la posibilidad lógicamente sería de venir a visitar ¿qué soporte? Y este soporte, traders, la posibilidad del, recuerdan, soporte intermedio, interesante soporte que venimos de hecho estudiando en estos repasos técnicos rápidos ya desde hace tiempo, anterior área tanto de soporte como de resistencia. Luego la posibilidad ahora pasaría con que tenemos área de resistencia para el cobre, concretamente en esta zona claramente definida por el 161, que era uno de nuestros objetivos, y ahora la posibilidad sería ir cualquier rebote, fíjense que veamos, podría describir pivotes de máximos decrecientes dentro de esta espiral de pivotes, dentro de esa directriz descendente, podríamos ir desde resistencia al soporte en el cobre. Cuidado, solo pensaría en que continúa la tendencia actual. Bueno, pues si empezamos a ver fractura por encima del 161, que es por ahora un techo anterior, resistencia y un techo actualmente. De hecho, fíjense, si tomo la horizontal desde esos pivotes de máximos, me estoy refiriendo a estos pivotes, observen cómo ya he venido a testearlo una vez, luego esto me da la pista que el cobre puede continuar su descenso al área de
soporte, resistencia, intermedio, que tenemos justamente aquí abajo. Mercado de acciones americano. Bueno, definitivamente el mercado de acciones americano toma el área de resistencia después de llegar a esos 6.145, 6.144. Se vuelve a situar por debajo y ahora está claro que tenemos ahí un área de resistencia y el siguiente área de soporte al que estaríamos tendiendo lo tendríamos aquí abajo. ¿Dónde está el peligro ahora mismo para el mercado, el SP500, este índice? Bueno, si fractura este área, cuidado porque ahí traders podríamos desplegar los retrocesos nuevamente de Fibonacci o las extensiones y venir a visitar ese 127,2% que fue el anterior área resistencia-soporte donde comenzó este último movimiento ascendente. Luego la posibilidad ahora mismo pasaría por venir a visitar ese 127 a la fractura del soporte. Además me gustaría que vieran otro detalle, traders, el importante área de soporte-resistencia intermedio que tendríamos concretamente en este área. Cuidado que ha sido fracturado, resistencia anterior, claramente soporte, luego la posibilidad de que el SP500 esté por debajo de este anterior área de soporte, ahora convertido en resistencia, implicaría un nuevo movimiento descendente de cara a venir primeramente, lógicamente, al primer área objetivo, que sería ese soporte. Continuamos con el Russell. Bueno, el Russell fractura definitivamente también nuestro área de soporte, resistencia intermedio. Aquí lo tendríamos esta parte área de resistencia y, lógicamente, el área de soporte un poquito más abajo. Definitivamente el Russell no pudo mantenerse por encima de ese área de resistencia y ha venido nuevamente a describirnos un nuevo área de resistencia que ahora el precio está por debajo, aunque fue anterior soporte, ¿de acuerdo? La posibilidad ahora para el Russell, pivotes de máximos decrecientes, si viene a visitar el área, el control de riesgo me implicaría que es un área de resistencia y la continuación de la tendencia podría llevar al Russell ahora a un movimiento de soporte-resistencia inferior. Podríamos estar hablando de concretamente este área de anterior resistencia y también soporte, quedaría atrapado entre este área de resistencia y soporte. Luego la perspectiva por ahora para el mercado de acciones americano, hasta lo que hemos visto, es descendente, igual que el Nasdaq. Importante área de resistencia en el Nasdaq. De hecho, podemos pensar que ha hecho un doble techo ahí claramente definido y bueno, aquí se ha venido a visitar por ahora el área de soporte, lo está manteniendo este área de soporte, resistencia intermedio. Aquí lo ven claramente los históricos. Siempre echen un vistacito a los históricos para ver qué posibilidades tenemos. Está atrapado el Nasdaq entre el nivel de resistencia superior y el nivel de soporte. Cuidado, traders, porque ahora mismo, tal y como está definida la situación en el mercado de acciones americano, cualquier rebote que tuviera el Nasdaq a un soporte, resistencia intermedio, pues la perspectiva, las posibilidades serían claramente ahora descendentes para el Nasdaq. Aquí tendríamos resistencia, claramente ya ha tomado resistencia, iríamos de resistencia al soporte y cuidado porque podría describir pivotes de máximos decrecientes. Luego ahora la tendencia en el Nasdaq es descendente. Y si lógicamente vemos que fractura este área de soporte, no voy a correr detrás del precio. A la vuelta tendría un excelente área de resistencia y continuación de la tendencia descendente. El IBEX 35, bueno, parece que se mantiene el IBEX 35. Recuerden que estamos en máximos, área de soporte claramente definido, primer área, pivote de mínimos crecientes. Bueno, ha tenido muchísima volatilidad ascendente a los 13.000 puntos, 13.300 puntos. Cuidado, traders, porque esto es un área de posible resistencia. De hecho, ya ha tomado varios días aquí en este área y no se ha movido mucho. La posibilidad, incluso viendo el mercado de acciones americano ahora del IBEX 35, podría pasar por venir a visitar ese área de soporte. HK50, bueno, interesante movimiento. Bueno, lo primero voy a dibujar el área de soporte, resistencia intermedio para que veamos de dónde salió el último movimiento, a la fractura de nuestra línea. Perfectamente vimos esa línea fracturada que ya dijimos que cerró el hueco y la posibilidad fue de venir a cerrar, bueno, pues ese pivote de máximo lo ha tomado definitivamente. Podemos incluso trazar los niveles de riesgo-recompensa, los niveles de Fibonacci, perdón, me refiero a estos niveles, ¿vale? Retrocesos de Fibonacci y vamos a ver que se ha quedado paralizado ahí. El 188 coincidía perfectamente con el pivote de máximos anterior, se ha quedado paralizado. Llevamos ya varios días en este área de resistencia. Cuidado que en una tendencia ascendente lo que debemos de buscar, una tendencia de compras, es soporte, no área de resistencia, ¿de acuerdo? Porque ahora podría, bueno, pues venir directamente a visitar el área de soporte y es que el área de soporte lo tendríamos justamente aquí abajo. Fíjense el área de soporte-resistencia que produjo el HK50 en los históricos, también resistencia, ahora sería un área de soporte. Si fractura el 188 y se sitúa por debajo, cuidado, tendríamos
pivote de máximos, este fue un anterior área de resistencia, podríamos ir de área de resistencia al soporte, buscando ese área de soporte en el HK50. El oro, primera posibilidad de signos de agotamiento. Bueno, lo primero que tengo que ver en el oro es que fracturó nuestro área de soporte, es decir, recuerden que teníamos una parte alta del canal, una parte baja del canal, son líneas paralelas. A la fractura de la parte alta se fue apoyando sucesivamente, ahí lo ven claramente en la parte alta como soporte, aquí a la fractura, soporte, claramente se fue apoyando hasta que, bueno, pues tomando como resistencia, nuevamente vino a visitar en el último rebote la parte baja del canal y definitivamente otro soporte y lo fractura. Primer área de resistencia tomado en el oro. ¿Qué podríamos esperar el oro? Bueno, pues ahora mismo el oro podría quedarse en rango un tiempo, igual que ya lo tuvimos exactamente por este área, ¿de acuerdo? Si lo recuerdan. Pivotes de máximos decrecientes. Luego, cuidado, mientras que vemos pivotes de máximos decrecientes, implica que cualquier movimiento ascendente del oro en un área de resistencia podría continuar la tendencia descendente en el oro. Voy a trazar los niveles de control de riesgo desde ese pivote que acaba de ser fracturado, fíjense ahí, acaba de ser fracturado. Tenemos un excelente área de resistencia mientras que el oro permanezca por debajo. Fíjense que fue este anterior área de soporte. Siempre echen un vistacito a los históricos. Nuevamente ahí ven resistencia, también soporte. Luego la posibilidad en el oro ahora mismo pasaría de trading. Cualquier movimiento que tenga el área de resistencia doble, o mejor dicho, triple área de resistencia. Por un lado tendríamos pivotes de mínimos crecientes, pivotes de máximos, ahora ya sí, decrecientes, y por otro lado tendríamos la horizontal, esas triple área de resistencia. Este triangulito de aquí implicaría posibilidades descendentes en el oro que perfectamente podría venir a visitar el 161,8% de Fibonacci, que lo ven que son el área de los 2800 aproximadamente, concretamente este anterior pivote de máximos y el soporte a la fractura. Fíjense como siempre va desarrollando ese dibujo, fractura, se apoya como soporte y continúa. Eso es lo que debemos de ver ahí. Fíjense aquí, fractura, se apoya como resistencia y continúa. Luego la posibilidad de continuación implicaría por ahora en el oro ese 161,8. Bueno, vamos a ver la energía, traders. Comentábamos el otro día la posibilidad de la debilidad del crudo. Bueno, seguimos en el crudo buscando posibilidades de resistencia, posibilidades de ventas. Mientras que esté por debajo de esta espiral de pivotes de máximos decrecientes, claramente el crudo es descendente. Sabemos ya que tenemos este área de potentísima resistencia anterior. Si vemos en los históricos, concretamente anterior soporte, anterior resistencia, nuevamente a la fractura resistencia, luego las posibilidades, incluso tenemos un área de soporte fracturado de este pivote de mínimos, y fíjense a esta línea ascendente, cómo lo ha tomado ya varias veces como resistencia, concretamente aquí y aquí también, y la posibilidad ahora en el crudo de cara a la semana que viene vendría a buscar ese área de soporte, el 127,2% de Fibonacci, es decir, estaríamos buscando precisamente estos pivotes de mínimos que produjeron ese soporte 1, 2, 3, 4 y hasta 5. Bueno, iríamos desde el área de resistencia como con el riesgo controlado siempre hasta el área de soporte como objetivo. ¿Qué podemos esperar del gas natural si seguimos viendo de descendentes? Pivotes de máximos decrecientes en el crudo, pues lógicamente el gas natural, la energía, el resto de la energía, podríamos también ver parte de esa debilidad. Bueno, lo primero que observo es un triple techo, ese triple techo que ha producido aquí el gas natural, claramente definido, y tendremos un soporte, sabemos que tenemos un área de soporte un poquito más abajo, concretamente en este área. Mientras que mantenga el soporte el gas natural, me refiero a este área de pivotes de mínimos crecientes, bueno, posibilidades de resistencia, soporte, resistencia, soporte. No creo que vaya a desarrollar una tendencia por arriba, porque ya tenemos un triple techo. Puede ser cualquier cosa, y mucho menos teniendo el cruce de Forex dólar CAD ascendente, es decir, debilidad del CAD, y teniendo el crudo con pivotes de máximos decrecientes, ¿vale? Esa es la tesis. Cualquier cosa, simplemente hay que controlar el riesgo siempre, ¿de acuerdo? Eso no se le escapa ya a nadie. Hay que controlar siempre el riesgo de nuestras operaciones. ¿Dónde estaría entonces la probabilidad de trading y de tendencia en gas natural? Bueno, pues si viene a visitar este área y lo fractura, ahí sí que podríamos pensar una potente área de resistencia en este anterior soporte. Fíjese que por ahora, como digo, está por encima. Luego efectivamente es un área de soporte. La operación de trading sería, si fractura el área,
doble área de resistencia, por un lado la espiral de pivotes de mínimos, por otro lado la horizontal, con primer objetivo al 127, segundo objetivo lo tendríamos al 161,8% de Fibonacci. Bueno, traders, que ya me despido, que agradecer a todos los amigos los likes, los comentarios, muchas gracias de verdad por estar apoyándonos en el canal, un abrazo muy fuerte y que pasen todos un excelente resto del día. Adiós.